Ok, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver un poquito de lo que es el tema de higiene, pasando de, bueno, ya terminando un poco lo que es infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y demás. Pasamos a un tema un poco más general. Esto creo que ya es muy sabido por todos desde la secundaria, tuvieron que haberlo visto. Desafortunadamente no es muy practicado por muchas personas, pero no es porque no lo sepan, simplemente hay cosas que desconocen. Y cuando me refiero a muchas personas, no hablo en, este, en un tono de burla o un tono de mala onda. Simplemente hay algunos conceptos de higiene, por ejemplo, las mujeres embarazadas en cuidados prenatales y postnatales que desconocen. Por lo tanto, hay que poner un poquito de atención. Entonces, vamos a ver lo que es la higiene. Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican a los individuos para el control de factores que ejercen o pueden tener efectos nocivos sobre la salud. Cuando hablamos de higiene, no hablamos específicamente de las buenas costumbres, por decirlo de alguna manera. Hablamos también de conceptos como lo que es una higiene social o una higiene psicológica o una higiene personal también. La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y el cuidado del cuerpo humano. Son una serie de hábitos relacionados con el cuidado personal que inciden positivamente en la salud y que previenen posibles enfermedades e infecciones. Asimismo, la parte de la medicina o ciencia que trata de los medios de prolongar la vida y conservar la salud de las personas. Pero repito, no necesariamente es salud física o tratar de estar aseados. También la higiene tiene que ser un poquito más mental, ¿va? Sin embargo, su maestro Sergio puede ahondar un poquito más en estos temas. Yo me voy a dedicar un poquito más a lo que es la cuestión, pues, médica o la cuestión práctica. La higiene a muchas personas no les importa, pero la higiene es indispensable para tener una vida saludable. Para tener una vida saludable, para poder tener una, digamos, una apropiada relación con las personas, ¿no? Vamos con el concepto de higiene personal. Se define como el conjunto de medidas y normas que se deben cumplir individualmente para lograr y mantener una presencia física aceptable, óptimo desarrollo físico y un adecuado estado de salud. Las acciones deben ejercitarse para obtener una higiene personal adecuada. Comprenden la práctica sistemática de medidas higiénicas que debes aplicar para mantener un buen estado. En realidad, la higiene lo que te va a ayudar mucho es a prevenir algún tipo de enfermedades de manera dermatológica e inclusive enfermedades de cualquier otro tipo. Si la persona no tiene una higiene adecuada, lo único que va a pasar, lo único que va a empezar a promover es que algunos tipos de enfermedades que inclusive ya están como en desuso, como por ejemplo la lepra o cosas así, se empiecen a desarrollar. Entonces, hay que tener una higiene adecuada, una higiene, pues, social, por decirlo de alguna manera, para evitar todos estos asuntos. Pero bueno, vamos a higiene prenatal, que eso es uno de los temas más importantes y es donde voy a ahondar un poco más, no tanto en la higiene personal, porque cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuáles son las medidas que hay que tomar, que pues bueno, es el baño, tener pues sí, bañarte X determinado tiempo. Bueno, hay un estudio muy reciente que nos dice que el baño tendría que ser cada 14 días aproximadamente para permitir que las células de nuestro cuerpo, nuestras células epiteliales, se renueven y no se descamen de manera prematura. Imagínense bañarse cada 14 días. Estaría medio raro, ¿no? Estaría demasiado apestoso el asunto. Entonces, hay algunas cuestiones que si ustedes se ponen a ahondar un poco más, sí, tienen razón, pero socialmente creo que no son tan bien vistas. Bueno, durante el embarazo podemos cuidar especialmente nuestra salud y una forma de hacerlo es sin duda tener una higiene adecuada. Muchos patógenos, es decir, muchas enfermedades, muchas bacterias, van a introducirse en nuestros cuerpos por la boca y la nariz, por lo que debemos lavar nuestras manos a todas las veces necesarias, siempre antes y después de usar el aseo, antes y después de comer y también al llegar a casa y cuando toquemos a alguien claramente resfriado o cuando tocamos objetos sucios. Ahorita con este rollo de la pandemia está súper de moda lavarte las manos hasta 10 veces al día. Sin embargo, aquí es una cuestión más que nada de atacar al virus. Recuerden que este virus es un virus que se comporta muy similar a una célula que tiene en su periferia una bicapa fosfolipídica. El nombre lípido nos está diciendo que tiene grasas. Estas grasas lo que van a hacer es que se pueda llegar a romper esa cápsula de grasa
y por lo tanto se desprende todo el material genético que tiene el virus y por lo tanto no se contagie. Pero bueno, esa es una de las, digamos, modas que tenemos ahorita. Lávate las manos 10 veces al día para evitar el contagio, sí. Sin embargo, de manera habitual hay que lavar las manos al menos entre 5 y 6 veces al día. También es importantísimo la higiene de la boca y obviamente la salud dental, lavarse los dientes adecuadamente después de cada comida y antes de irse a la cama y seguir hábitos alimenticios adecuados para poder ayudar a evitar problemas bastante frecuentes en el embarazo. Aquí hay dos conceptos muy importantes. Este asunto de lo que es la higiene bucal, no es porque yo sea dentista, porque yo quiera que todo el mundo vaya al dentista y todos tengamos una sonrisa súper bonita. No, lo que pasa es que en las mujeres embarazadas, e inclusive en las mujeres en general, cada que tienen una alteración en cuanto a sus hormonas, es decir, las mujeres cada que se acerca a su ciclo menstrual, hay algunas, no todas, es muy raro el caso en el que lo haya, en el cual las mujeres tienen un problema en las encías se inflaman y pueden llegar a hacerse un poquito rojizas y tienen un sangrado, pero es una cuestión hormonal totalmente ajena a su higiene. En las mujeres embarazadas pueden inclusive llegar a desarrollar algún tipo de granuloma que se llama granuloma piógeno del embarazo. ¿Qué es eso? Es como una bolita que se hace en la misma encía, pero que resulta por toda la alteración de las hormonas que tiene la mujer en el embarazo. Entonces, hay que ir a revisiones periódicas para evitar que esto se desarrolle. Es muy raro el caso que pueda desarrollarse, pero sí puede llegar a pasar. ¿Qué hay que hacer? Muy probablemente un proceso quirúrgico en el que hay que retirar esa pequeña bolita y se acabó, no pasa de eso. Pero sí hay que revisarlo y hay que tratar de impedir que vaya más allá de eso. Hay un dicho muy conocido, o muy inventado, por decirlo de alguna manera, de las señoras que dicen, es que yo perdí un diente por cada hijo que tuve. Y nos comentan que es porque se descalcificaron y demás. No, la cuestión aquí no es la descalcificación. La cuestión aquí es que, en primera, el cuidado de la boca la pasan como a segundo término y segunda, todas las alteraciones hormonales que tiene la mujer se van a representar en el cuerpo, obviamente, pero más que nada en la boca. En las encías son las que van a tener bastantes problemas. Por lo tanto, no es que cada hijo te quite un diente, simplemente el cuidado empieza a mermar un poco y por eso hay que ir a tus revisiones, pues programadas, ¿no? Los cambios alimenticios, pues lo adecuado para una mujer es subir aproximadamente entre 10 y 12 kilos por embarazo. Sin embargo, hay mujeres que con el pretexto de que están embarazadas se ponen a comer, pero como si no hubiera un mañana. ¿Cuál va a ser el problema? Va a pasar dos cosas. Primero, la mujer puede llegar a desarrollar un tipo de problema, un síndrome metabólico, que es una diabetes del embarazo. Durante el proceso del embarazo puede llegar a tener una glucosa muy alta, pero solamente en el proceso del embarazo. Y lo que puede llegar a pasar también es que el bebé va a nacer con diabetes. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado o con el pretexto de que es que estoy embarazada y tengo que comer por dos, estoy comiendo de más y pues no, señora. Aquí el detalle es que no estás comiendo por dos. El bebé se está nutriendo de lo que tú estás ingiriendo. Es decir, tú estás comiendo solamente por ti y esos nutrientes van a hacer que el bebé tenga un desarrollo óptimo, ¿va? Más no tienes que comer por dos. Eso es una creencia un poquito o bastante arraigada. Otra cuestión que hay que llegar a la higiene íntima. Debe evitarse las duchas vaginales y los jabones agresivos, mantenerse limpia, recordar no limpiar hacia adelante, hacia atrás. Bueno, lo que las mujeres saben toda la vida, necesidades para evitar la contaminación con heces y también usar ropa interior de algodón y llevar prendas que no estén muy ajustadas y aparecen molestias urinarias, signos de infecciones vaginales, pueden pedir algún consejo médico. Esto es algo lógico, pero a la vez no tan lógico. Si llegara a haber algún tipo de infección vaginal, obviamente, como es un sistema, todo está conectado. Así como está conectado de arriba hacia abajo, también está conectado de abajo hacia arriba. Si hay una infección en la cavidad vaginal, muy probablemente pueda llegar a pasarse a lo que es el cuello uterino y posteriormente a toda la cavidad uterina, que eso obviamente va a dañar muchísimo al bebé. Por eso todas estas pequeñas acciones que puedan hacer las mujeres para poder tener una higiene adecuada, hay que hacerlas, hay que extremarlas y hay que ser bastante incisivas en ellas. El pecho cambia con el embarazo, lo que no es necesario es ponerse jabón ni cremas especiales en los pezones.
Ni son sucios, incluso si producen pequeñas cantidades de calostro, si se separa para lactarse de ello. Lo que no se aconseja es dejarlos mojados con la ropa puesta, pues eso sí podría producir algún tipo de irritación. El problema de estas irritaciones es que la mujer, igual, por el proceso hormonal, como tienen inclusive un crecimiento en la glándula mamaria, puede llegar a agrietar esa zona y es súper molesto, súper doloroso ese asunto. No es necesario tampoco ponerles ninguna clase de pezonera o ni darles masaje para que salgan si son planos e invertidos y se pueden tocar en las relaciones sexuales. Ojo aquí, las mujeres que tienen, bueno, igual no es muy común saberlo y probablemente quien lo tenga ni tiene idea. Pero hay mujeres que tienen o nacen con los pezones invertidos y eso les imposibilita totalmente pues amamantar. ¿Quién te va a diagnosticar con eso? Obviamente el ginecólogo. Si llegas a tener este tipo de problema, pues bueno, vas a tener que gastarle en fórmula para el bebé y demás. Sin embargo, no es como que el niño se te va a morir de hambre o como que no hay alguna otra alternativa, pero sí tienes que saberlo para que estés preparada para esta situación. Hablando de sexo, de no sea que el médico indique lo contrario o que la mujer no tenga ganas, el sexo es estupendo en el embarazo, recomendable y seguro. Se puede ir usando posturas más cómodas, conforme obviamente la barriga, la tripa crece. Por supuesto hay que hacerlo practicando sexo seguro, pues las enfermedades de transmisión sexuales son peligrosas para el bebé. ¿Por qué nos comenta que el sexo es seguro e inclusive es bueno? La estimulación del canal vaginal es, digamos, un tipo de analgésico, por decirlo de alguna manera, para todos los dolores que puede producir el embarazo. Inclusive la mujer, ya cuando llega a término, es decir, ya cumple sus semanas adecuadas, que están entre las 36 y 40 semanas, y aún no ha tenido, digamos, pues como señales de alumbramiento, o sea, no hay como que alguna promesa de que va a salir el chamaco o algo. Se pueden hacer dos cosas. La primera es introducir algún tipo de medicamento en la madre para hacer que el bebé lo bote. O también se recomienda mucho la práctica sexual. La práctica sexual también va a ayudar un poquito a que cuando la mujer ya esté en término pueda llegar ya a tener su chaval. En el embarazo, bueno, hay que extremar la higiene de los alimentos con una buena conservación y preparación. Evitar lo que nos puede transmitir las toxoplasmosis, es decir, alimentos que pueden llegar a ser muy tóxicos. Limpiar bien los vegetales y no comer en lugares que no sean de confianza ni compartir vasos y cubiertos. Imagínense, por favor, mujeres embarazadas y con diarrea o con algún tipo de infección estomacal. Qué terrible. Si a ella le está dando eso, imagínense al niño. Igual puede tener problemas muy, muy complicados. Algunas cuestiones fundamentales serían el cocinar los alimentos a más de 75 grados. ¿Esto porque a determinados grados centígrados obviamente las bacterias pueden llegar ya a... Bueno, no es que puedan, simplemente se inactivan o mueren. No consumir ni carne ni pescados crudos, cocinar bien los huevos, no mezclar productos crudos y cocinados que puedan entrar en contacto y mantener la nevera y los utensilios de la comida. Muy bien. La alimentación, aquí es muy importante la administración también de ácido fólico. Este siempre se recomienda administrarlo previo y durante el embarazo para que el bebé no vaya a tener algún problema de desarrollo de lo que es el tubo neural. Recuerden que el tubo neural es el desarrollo de la masa encefálica y toda la médula espinal. Si no quieren niños que te nazcan con anencefalia y te duren por lo mucho 2 días, hay que prevenir eso obviamente. Ácido fólico en el primer trimestre para prevenir estos defectos. Si existe retención de líquidos, hay que disminuir la ingesta de sal. Es muy común que las embarazadas lleguen a inflamarse un poco de los pies y más que nada en la tarde. Eso se refiere a que hay un poquito de retención de líquidos, hay que bajarle un poquito a la sal. La ropa tiene que ser cómoda, obviamente, para que facilite la circulación y más que nada que no vaya a rozar la piel de la mujer porque en la zona abdominal es súper susceptible. Inclusive las mujeres cuando ya tienen su abdomen muy extendido, ya cuando tienen una super panzota, una tripota, lo que tienen que hacer es colocar obviamente sus cremas para evitar que se les vayan a hacer pues todas las rayitas que se hacen, se me fue el nombre ahorita de este asunto. Las estrías, perdón, para evitar todo eso. Hay algunos casos en los que se brincan un día de ponerse las cremas y ¡pum! Se les raya todo el abdomen. Entonces hay que evitar todo eso, hay que mantener la piel siempre bien hidratada.
El baño diario es importante, en especial de los órganos genitales, eso es más que lógico. Es conveniente dar masajes delicados en los pezones. ¿Esto para qué? Para empezar a estimular, obviamente, lo que es la galactorrea. La galactorrea es el efecto de empezar a sacar leche o el calostro de la misma madre. Inclusive hay algunos casos que la madre, inclusive cuando todavía no ha dado a luz, ya está empezando a lactar. El ejercicio ligero como la caminata puede practicarse con regularidad. Las mujeres, si son super fitness y demás, olvídense de ir al gimnasio. Si puede hacer algún tipo de actividades, se recomienda mucho lo que es el pilates y el yoga. ¿Por qué? Porque son movimientos controlados los cuales van a tener como peso adicional tu mismo peso. Entonces, no hay como una variante la cual pueda hacer que se te venga ahí algo que no quieres, un sangrado espontáneo o algo por el estilo. También se pueden evitar los viajes prolongados. Claro, la posición de la madre es súper incómoda. Y obviamente un viaje prolongado lo que va a hacer es que también quieras ir al baño varias veces, no puedas hacerlo, vas a estarte aguantando y ese estarte aguantando te puede llegar a producir algún tipo de infección. El hábito de fumar es súper perjudicial, ya sea fumador pasivo o activo, entonces hay que dejar el cigarro por completo. La mujer debe permanecer tranquila y descansar algunos minutos por la tarde. Si el embarazo transcurre normalmente, la actividad sexual puede continuar. Muy bien. La higiene postnatal, esta también es súper importante. Cuando nace el bebé se tiene que hacer una prueba, la prueba de Apgar, en donde se clasifica del 0 al 2 con la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca del bebé es muy alta. Los bebés siempre van a tener el corazoncito muy rápido, va a palpitar muy rápido. ¿Por qué? Porque el desarrollo y el metabolismo del bebé es muchísimo más acelerado que el de los seres humanos. Se va a clasificar en 0, 1 y 2. Si la frecuencia cardíaca es ausente, se clasifica como 0 y el color del bebé va a ser azul o pálido, es decir, va a estar hipóxico, no hay una oxigenación. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, su respiración va a ser obviamente irregular, va a ser muy lenta, el tono muscular va a ser discreto, los reflejos van a ser débiles y la coloración va a ser un cuerpo rosado con las extremidades azules. Aquí en el 0 y 1 hay que meter a los chiquillos inmediatamente a la incubadora para empezar a oxigenar a los mismos niños. Si en su clasificación de Apgar es 2, es decir, la frecuencia cardíaca es mayor a 100, su respiración es buena, su tono muscular es bueno. El tono muscular se va a revisar pues con cualquier movimiento del bebé. Si el bebé pone un poquito de resistencia o si tú le subes la manita y la deja bien derechita, eso es tener tono muscular. Si los reflejos son fuertes y la coloración es rosada totalmente, olvídense, el chamaco está listo para ir directamente a piso y para que se vaya con sus papás al día siguiente o en un ratito, ¿va? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entre las 24 y las 48 horas posteriores a nacer el bebé, es conveniente practicar el análisis llamado tamiz neonatal, que se extraen algunas gotas de sangre del talón del recién nacido, se coloca en un papel especial y se envía al laboratorio para detectar algunas enfermedades como lo que es el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fenilcetonuria, ¿ah? Y la hiperplasia suprarrenal. Le explico, el hipotiroidismo es obviamente el menor desarrollo o la menor función de la glándula tiroides. Consiste en la disminución de las actividades de esta glándula y por consiguiente la deficiencia de hormonas esenciales para el crecimiento físico y desarrollo mental. En la galactosemia, este es súper importante, que es la ausencia de una enzima hepática que digiere la galactosa, la cual se encuentra en la leche y sus derivados. Si el bebé tiene algún tipo de galactosemia, pues obviamente hay que invertirle mucha lana en lo que es el botecito de la fórmula. Ahí para el que se quiera animar, el bote de fórmula aproximadamente está entre 400 y 700 pesos, dependiendo del problema que tiene el niño, y es una lata cada 3 días, ¿va? Para que se quiera animar. La fenilcetonuria, que se caracteriza por la ausencia de una enzima hepática esencial para metabolizar la fenilalanina, un aminoácido que se encuentra en la leche materna de la vaca, carne, soya, etc. Hay algunas veces que también no solamente es intolerante a la leche materna, sino a cualquier tipo de leche. Si es así, prepárense, porque esos 700 se los va a hacer 1400. La hiperplasia suprarrenal congénita consiste en la producción de excesivas hormonas masculinas. Ok. Entonces, hay que hacer el tamiz para evitar o para saber todo este tipo de enfermedades
y pues poder actuar de manera correcta. Imagínense a un niño que es intolerante, súper intolerante a la lactosa, que le metas de volada una fórmula normal o que le des a amamantar al niño. Todo el día va a traer cólicos, va a tener una diarrea impresionante, va a empezar a tener sangrados por todos lados. Entonces, ¿es importante el tamiz neonatal? Sí, demasiado. La alimentación del seno materno es súper importante. La primera alimentación que da la mujer se le va a llamar calostro, que es un líquido lechoso, medio amarillento, un aspecto ahí medio amarillento, el cual va a estar súper cargado de pues de agentes inmunológicos, le va a ayudar muchísimo a empezar a activar su sistema inmune. Y pues bueno, no hay mejor alimento para el bebé en ese momento que ese. Antes de amamantar, obviamente la mujer debe de hacer sus pezones para evitar que haya algún tipo de infección o algún tipo de contagio. ¿Con qué se va a limpiar? Con agua tibia y jabón neutro de preferencia. Para evitar el raquitismo, el niño debe recibir baños de sol durante 15 a 20 minutos diarios. Recuerden que la vitamina D se va a fijar mediante la luz solar. Así como el sol a veces es muy malo en exceso, es súper bueno también tener baños de sol de 15 a 20 minutos para los bebés y también para las personas de la tercera edad. A partir de los 60 años, pues los adultos mayores deben de tener sus baños de sol. Es por eso que los ven sentaditos así que en el jardincito comiéndose sus mandarinas. ¿Por qué? Hay que recibir baños de sol. No es porque tengan frío. Bueno, algunos sí es porque tengan un poquito de frío, pero los baños de sol y el raquitismo en los adultos mayores también se puede llegar a dar. Después del primer mes de nacido, bueno, el nombre del lactante, bla, bla, bla. Todo este asunto es muy lógico, lo acabamos de expresar. Nos vamos entonces a lo que es. Debemos cuidar la higiene de lo que respiramos, no acudir a ambientes cerrados o cargados, que no haya productos tóxicos y por supuesto además no fumar. Es indispensable la cuestión de evitar la exposición al humo de tabaco y no fumar para la mujer que está inclusive lactando, ¿verdad? En el periodo prenatal y en el periodo postnatal. Prevención de la muerte súbita infantil. En niños menores de 1 año se puede llegar a dar la muerte súbita infantil, muerte de cuna, que se caracteriza por la muerte repentina cuando el pequeño está en apariencia sano, por lo general durante el sueño. Aunque se desconocen las causas, hay que acostar al niño boca arriba o de lado y sobre una superficie firme con la cara destapada. Este asunto de la muerte de cuna es más común de lo que ustedes puedan imaginar. El chamaco, pues simple y sencillamente, si se gira y se duerme de boca abajo, se asfixia. Recuerden que es un niño, entonces él no tiene el reflejo o la capacidad de decir, no puedo respirar, déjame levantar. Entonces hay que prevenir eso también. Prevención de caries, hay que acudir al odontólogo. Mucha gente tiene la idea de que si se le pican los dientes de leche, pues hay que se los saquen porque es de leche. Y no, eso es terrible. Cuando tú tienes algún estímulo en cualquier tipo de hueso, ya sea que se fracture o que saques un diente, posteriormente esto tiene que sellar, se va a formar un callo de hueso. Al formarse un callo de hueso, el diente permanente no va a tener la fuerza necesaria para poder romper ese callo y lo que va a hacer es salir del lado de ese diente o va a tardar muchísimo en salir. Es malo retirar piezas por los dientes temporales o de leche, como se le llaman. Sí, sí es malo. La prevención de trastornos posturales, los zapatos deben ser cómodos, se debe vigilar al niño mantenga erguida la columna vertebral al estar sentado, de pie, al caminar y enseñarle a levantar los objetos pesados. En esta cuestión de la postura también interfiere demasiado lo que es el tipo de respiración. Aunque no lo crean, investiguen un poquito lo que son los respiradores bucales. Las personas que respiran todo el tiempo, que todo el tiempo están jadeando, que son respiradores bucales, tienen muchísimos problemas de postura y muchísimos problemas de oxigenación. Hay que revisar también el tipo de respiración. Siempre la respiración tiene que ser nasal para inhalar y para exhalar puede ser bucal o nasal también. La inhalación nasal te va a ayudar a desarrollar lo que son tus senos maxilares, tu seno frontal y obviamente tu caja torácica te la va a ampliar totalmente y también te va a ensanchar todo lo que es el macizo facial. Las personas que son respiradoras bucales, todo este proceso facial o el macizo maxilar lo tienen muy pequeño, muy poco desarrollado. Son personas que todo el tiempo sufren de sinusitis, en fin, muchísimas cosas. Y pues bueno, ni hablar de la mordida, ¿no? De la oclusión, la tienen, pero con las patas.
Desparasitación, hay que desparasitar a los chiquillos, obviamente a cada 6 meses a los niños, a nosotros como adultos al menos una vez al año. Prevención de la violencia familiar, pues bueno, eso ya es un poquito más higiene social, ¿va? La higiene escolar, por igual, es muy lógica. Hay que, pues más que nada, disponer de un servicio médico para evitar este asunto y para poder revisar a los niños, pues ahora sí que en todos los aspectos, físicos, mentales y sociales. Si nosotros como maestros detectamos algún tipo de deficiencia social o algún tipo de problemita que se esté desarrollando por alguna cuestión que nosotros creamos que es familiar, se puede llegar a reportar, se puede hablar con los papás y ya sobre eso se tendrán pues las acciones pertinentes. Sin embargo, ya con estas nuevas legislaciones no puedes ahondar tanto en esa situación. Sin embargo, sí tienes que reportar si llegas a ver algún tipo de problema. La adolescencia, la higiene de la adolescencia es súper importante porque aquí es cuando empieza a haber ya los cambios hormonales y el desarrollo de las características sexuales de los niños y de las niñas, obviamente. ¿Qué pasa? El vello púbico empieza a aparecer, maduración de los órganos sexuales, la capacidad de reproducción, crecimiento rápido, cambios de la composición corporal, desarrollo del sistema respiratorio y circulatorio, así como la aparición de caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Es cuando te dicen, es que ya estás embarneciendo, es decir, los hombres empiezan a adquirir digamos, una composición muscular mucho más robusta, ya no son los niños flacos que veías en la secundaria, o el proceso primaria secundaria, ya no es el niño chaparrito, ya no es el niño de la espalda chiquita, empieza a tener características de hombre, se ensancha la espalda, los brazos empiezan a ser un poquito más gruesos, las piernas empiezan a ser un poco más gruesas y demás. Las mujeres, ¿qué va a pasar? Las caderas se empieza a ensanchar un poco, se empieza a tonificar un poquito más la curva de la cintura, el busto empieza a crecer, la espalda se empieza a ser un poco más pequeña, en fin. Todas estas características secundarias que van a caracterizar a un hombre y a una mujer, hablando de manera biológica, solamente biológica, ¿ok? En algunos años se ha advertido que esta etapa inicia a una edad más temprana. Hay algunos que empiezan desde los 11 y 12 años, hay algunos que empiezan hasta los 14 y 15 años. No por eso está malo, está bien, simplemente hablamos de una adolescencia temprana o una adolescencia tardía. En la adolescencia temprana se caracteriza por la aplicación de caracteres sexuales secundarios, así como pensamientos concretos a fines inmediatos. En esta etapa, el adolescente busca relacionarse con grupos de personas del mismo sexo a pesar de que pide privacidad y pone a prueba la autoridad. En la adolescencia temprana es cuando se tiende un poco más a la rebeldía, los cambios emocionales están, pero a todo. Entonces es cuando los niños empiezan a ser un poco más odiosos, por decirlo de alguna manera, que es en el proceso entre segundo y tercero de secundaria. Ya a partir de que entran a la preparatoria, hablamos de una adolescencia media. Esa etapa se relacionan con los amigos, se aumenta el conflicto con los padres, se siente invulnerable y asume actitudes temerarias que le puede ocasionar algún tipo de accidente. Por ejemplo, conducir a gran velocidad y demás. Los adolescentes se preocupan por su apariencia, desean tener un cuerpo más atractivo y les fascina la moda. En esta adolescencia media depende mucho también aquí las características sociales y psicológicas de los niños. Personalmente he tenido pues buenas experiencias con personas de este rango de edad, entre 14 y 16. Son, atienden órdenes, son, digamos, personas tranquilas, te comparten mucho de sus vivencias, es decir, en esta etapa el adolescente necesita mucha atención, lo cual está bien, se le tiene que brindar atención. Ya en una adolescencia tardía, entre los 17 y 19 años, el individuo concede prioridad a relaciones íntimas, desarrolla un sistema de valores y metas, sus vocaciones son reales y saben quién es y acepta su imagen corporal. Ya hablando, por ejemplo, en la edad de ustedes, de 17 a 19 años, ya son ustedes más tranquilos, ya, digamos, tienden un poquito más a aceptar las órdenes, ya no cuestionan todo, lo cual no está mal, tampoco está bien, simplemente sencillamente son características psicológicas. Ya ustedes se interesan más por lo que quieren hacer de grandes, es decir,
A quien le guste ciencias médicas, va a traer en jaque a su profe de ciencias médicas porque va a estar pregunte y pregunte. Que le guste física, al que le guste la química y demás, por igual. Se va a inclinar siempre hacia hacia sus preferencias. Va a ser una persona con la cual pues puedas tener una conversación un poquito más fluida. Sin embargo, aquí en esta edad empiezan los vicios, como es el tabaquismo, el alcoholismo, y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Por el despertar este asunto de la sexualidad. Aquí hay un problema muy grande porque en este punto o se van a hacer adultos fitness o adultos obesos, porque casi siempre se lleva una dieta incorrecta por muchas cuestiones, por horario de la escuela, por horario laboral de los padres, por lo que ustedes quieran. Entonces, aquí es cuando tienen que vigilar mucho lo que es su cuestión alimenticia, porque si no van a empezar a engordar muchísimo, van a empezar a adquirir mucho peso y pues bueno, eso no es nada sano en ninguna edad. La higiene del adulto, pues bueno, es muy sencilla. Con el adulto lo único que se tiene que prevenir, por decirlo de alguna manera, son sus inmunizaciones. Hay que colocar las vacunas permanentes. En la higiene del adulto psicológica hay que evitar mucho lo que es la violencia familiar. Eso lo podrían ahondar un poquito más con su maestro Sergio. La higiene laboral, por igual, es higiene, pero más que nada higiene mental y social. Hay que tener un buen ambiente laboral, si no, pues, bye, no vas a tener muchos problemitas. Entonces, igual, eso lo pueden hablar un poquito con el maestro Sergio. Y en la higiene del adulto mayor, esta podría parecer un poquito tediosa, pero es muy interesante. El anciano um, vuelve a ser niño. Hay un proceso en el cual um, la mentalidad del adulto mayor regresa a la infancia, ya no es una persona a la cual le puedas mandar, ya no es una persona a la cual se pueda estar tranquila, ya todo el tiempo quiere buscar hacer algo, ya son necios, son tercos y demás. Pero aquí entra un poquito la cuestión psicológica de tratar de entenderlos, bueno, pues principalmente porque pues, son tus padres, ¿no? Y segundo, porque en determinado momento tú fuiste igual. Entonces, aquí es más que nada un tipo de cuestión social, psicológica y, una materia que a mí me encanta, es, bueno, una rama de la medicina que se llama geriatría. En la geriatría nosotros vamos a estudiar al adulto mayor con sus interacciones farmacológicas, es decir, todo el tipo de medicamentos o todos los problemas que él pueda llegar a tener, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, ¿qué más? Osteoporosis, lo que ustedes quieran. Todas estas enfermedades nosotros tenemos que poder encaminarlas para poder solucionar algunos otros tipos o algunos otros problemas que pueda llegar a tener sin tener alguna interferencia entre medicamento y medicamento. Me explico, yo, por ejemplo, como dentista, si atiendo a un adulto mayor y me dice, ¿sabes qué? Tengo osteoporosis. Sin él decirme el nombre del medicamento, sin él decirme cuántas pastillas se toma, sin decirme cuánto tiempo lleva de su problema, hay muchos tratamientos que yo no le puedo hacer, como lo de que es una extracción, como es una endodoncia, es un corretaje abierto, en fin, muchas cosas. ¿Por qué? Porque los medicamentos que él toma se llaman bifosfanatos. Estos bifosfanatos lo que me va a hacer es que me va a retardar tanto el proceso de cicatrización que si yo le saco una muela, lo que va a pasar es que voy a tener una necrosis, después una osteonecrosis y lo que pueda llegar digamos, a tratarse con algo previo a todo este asunto, va a terminar en retirando un bloque completo de hueso porque ese asunto no pudo cicatrizar. Entonces, ¿es importante esta materia? Claro. ¿Es importante esta ciencia? Súper sí. ¿Por qué? Porque hay que entender al adulto mayor para poder llevarlo de manera efectiva con todos sus medicamentos y que posteriormente no tengas algún problema. Pero bueno, esto es lo que trata lo que es el tema de higiene. Ahondé un poco o bastante más en lo que es la higiene del embarazo, que es un tema pues más, no complejo, pero sí es más importante o relevante de llevar. Entonces, ¿tienen alguna duda, muchachos? No creo que la tengan. No, profe. Es un tema muy sencillo, muy orgánico de llevar. Entonces, les recuerdo que es su trabajo de investigación. Yo no tengo alumnos de su grado, pero
Se entrega el día de mañana. Su examen es el día lunes, entonces estudien las presentaciones. Por favor, voy a sacar el examen de las presentaciones. Quien quiera ir a hacer su examen presencial puede ir a hacerlo. Se va a mandar el formato para impresión. Lo recomiendo, es cuestión de, si me preguntan si lo recomiendo o no, es cuestión de cada quien. Hay personas que se les dificulta mucho abrir la aplicación en la computadora o se satura mucho, no sé, pueden pasar mil cosas. Entonces, para que eviten toda esa situación, quien quiera pueda ir a hacerlo ahí a la escuela, ¿va? Pues bueno, muchachos, sería todo por el día de hoy. Si llegan a tener alguna duda previa al examen, por favor me la hacen saber entre hoy y mañana. De ahí en fuera, nos vemos hasta el día lunes. Recuerden que la siguiente semana sí va a haber asesorías y va a haber clases en Moodle. Así que pónganse truchas. Cuídense mucho y